Son 5 propiedades para la suma, 5 propiedades para el producto. ¿Sí? 5 propiedades para la suma, 5 propiedades para el producto. Gracias. La otra parte, no sé. Entonces, para nosotros el ejercicio termina ahí, ¿cierto? Pero no termina ahí si nos hubiera dado el inverso. ¿Qué sigue? Propiedades para el producto por un escalar. Entonces, las propiedades para el producto por un escalar, en esencia, son básicamente las mismas de la suma. La propiedad de cerradura, ¿sí? Es decir, si tengo... esa no. Si tengo mi conjunto, ¿ve? Y tengo un vector acá, y cojo un número real, alfa cualquiera, o beta, que llámenlo como gusten, ¿sí? Y multiplico mi vector por ese número real, entonces el resultado va a quedar metidito aquí dentro de mi mismo conjunto, ¿sí? Aquí voy a tener, esa es la propiedad de cerradura. Básicamente es la misma estructura que hicimos acá, ¿bien? La propiedad asociativa, en este caso distributiva, ¿sí? Aquí estoy asociando, y acá para allá, y aquí estoy distribuyendo. Propiedad distributiva, lo mismo que los reales, el escalar por el primero más el escalar por el segundo, no hay nada nuevo. La distributiva respecto a la suma de vectores, esta es distributiva respecto a la suma de escalares, el vector con este y el vector con este, ¿bien? Es lo mismo. La propiedad asociativa y el producto o el módulo del producto por un escalar. ¿Bien? Garantizar que cualquier vector multiplicado escalarmente por uno me va a dar el mismo vector. ¿Cierto? Esas son las propiedades para el caso de el producto por un escalar. ¿Sí? ¿Qué preguntas tienen de lo que hicimos allá? ¿Estamos bien? Sí, solo que uno de los valores de 0 ya no se cumple nada. Pero en este caso, puede que en otros casos sí se cumplan. Solamente en este caso por la forma en que está definida la suma. En este caso, pero para esta suma. Aquí todo esto que hice es solamente esta suma. O sea, usted no puede llevarlo a otros problemas. Cada problema tiene que empezar a analizarlo todos los pasitos. En esta suma, con la suma definida de esta manera, la suma definida como el producto término a término, no tiene inverso aditivo. ¿Sí? Puede que otra que me den, otra suma que me den distinta, no tenga que el inverso modular, no tenga el módulo o no cumpla la propiedad conmutativa, ¿cierto? Depende de quién, depende de cómo me definen la suma y aquí cómo me definen el producto, ¿sí? Muy bien, ¿puedo pasar acá? Las notas de clase la encuentran en este texto de espacios vectoriales reales porque no estoy trabajando con complejos. Y aquí vamos a estar sacando algunos ejercicios también que van a quedar como tarea. ¿Listo? Está, pero no está completo. Ya monté un archivo, pero no están todos los ejercicios. Pero sí tienen con qué ir trabajando eso, ¿listo? Para que vayan adelantando.
Bueno, el conjunto V es llamado el espacio vectorial. Los elementos del conjunto los vamos a llamar vectores. Y aquí entonces el concepto de vector cambia un poquito con ese que teníamos de análisis geométrico, ya se extiende. Esos que teníamos en análisis geométrico siguen siendo vectores. Pero desde esta perspectiva, una función puede ser un vector, ¿sí? Un polinomio puede ser un vector, un polinomio es una función, ¿no? Puede ser un vector. Las matrices son vectores. Siempre que pertenezcan ¿qué? A un espacio vectorial. Sus elementos van a ser llamados vectores. ¿Listo? Los reales alfa y eta se les conocen como escalares. Esto ya lo teníamos familiarizado. Y esta señora la llamo la suma vectorial y esta señora la llamo el producto por un escalar vectorialmente hablando. ¿Cierto? Sencillamente notación, muchachos. Ok. Bueno, este es el que ya hicimos. ¿Cuál es la respuesta? Este es el que estábamos resolviendo, ¿cierto? El ejemplo 2. Conclusión aquí. Como, ¿quién es el que no tiene inverso? 0x2. X igual a 0x2. No tiene inverso aditivo. No tiene inverso aditivo. B igual a R2. No es un espacio vectorial bajo las operaciones dadas. Pero entonces, si alguna de las cantidades no se cumple, Ya no es espacio. Con una sola que no se cumpla no es espacio vectorial. Y no tengo que demostrar las otras. Ahora, acabo de decir que R2 no es espacio vectorial bajo esta suma y bajo este producto. Pero no quiere decir que no sea espacio vectorial bajo otras operaciones. Si se guardamos el celular, mejor freír. ¿Cierto? Bajo estas operaciones no es espacio vectorial. Pero si me dan la suma convencional y el producto convencional, es posible que sí sea un espacio vectorial. Luis, guárdenlo el celular, por favor. ¿Sí? Y eso no es guardar. Gracias. Si quieren chatear, muchachos, están en su derecho, pero no en clase. Bueno, este se los dejo como tarea para que recuerden los vectores libres del curso de análisis geométrico. Ellos constituyen un espacio vectorial. ¿Sí? Todas estas operaciones. ¿Qué hace un escalar cuando multiplica un vector libre? Si yo tengo un vector libre aquí, pongamos que este es mi vector V, y yo tengo 2 veces V, ¿qué le hace este 2 a ese vector? ¿Cómo? Sí, no le da la magnitud. ¿Qué le hace al vector? Lo duplica. Duplica su magnitud. O sea que me genera un nuevo vector. No es el mismo, sino que este. Ay, ay, ay. ¿Sí? Este señor va a tener el doble de longitud. Ustedes hacen acto de fe. ¿Listo? Es eso. Entonces, jugando con la suma de vectores, como lo vieron en el capítulo, en el curso anterior de análisis geométrico y todo esto, podemos garantizar que ese conjunto es un espacio vectorial. ¿Sí? Ahí toca dibujar chévere. Ejemplo 4. Vámonos con este ejemplo. Haga si me dice. Si P3 es el conjunto de todos los polinomios, ¿sí? En una variable de grado menor o igual a 3, entonces, bajo las operaciones convencionales de suma de polinomios y producto por un escalar por un polinomio, demuestre que P3 es un espacio vectorial. ¿Sí? En general, muchachos, vamos familiarizando con las notaciones. P sub n va a representar el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. ¿Cierto? O sea, vamos a tener conjuntos representados, denotados. Las matrices de la clase pasada les dije que cómo se iban a denotar. N por N. ¿Sí? Conjunto de todas las matrices de orden M por N es M de N por N. M de 2 por 2 es unas matrices cuadradas de orden 2 por 2. Todo el conjunto formado por esas matrices.
Aquí para los polinomios vamos a tener esta notación. Y arranquemos que este sí es espacio vectorial, o sea que es largo. Entonces, primera propiedad. Primera propiedad, la cerradura. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para probar cerradura siempre hay que tomar dos elementos del conjunto, ¿sí? Y probar que su suma está en ¿dónde? En el conjunto. Entonces, aquí me cambian sean X y Y pertenecientes a quién. ¿Cuál es mi conjunto? El conjunto P3. P3. A P3. Y entonces, como están en P3, ya no son arreglos ordenados, ya van a ser ¿qué? Polinomios. Cambiamos la forma de escribir, ¿cierto? Y a partir de acá ya se va. ¿Sí? Con X igual a su 0 más a su 1X más a su 2 X a su 2X a la 2 más a su 3X a la 3. ¿Listo? Y Y va a ser el polinomio de su 0 más de su 1X más de su 2X al cuadrado más de su 3X a la 3. Polinomios de grado menor o igual a. Si a su 0 vale 0, ¿está bien? A su 0, a su 2 puede valer 0. ¿Quién no puede valer? Ah, no, a su 3 también puede valer 0, porque son menores o iguales. Si a su 3 vale 0, me queda un polinomio de grado 2. Y así. Ahora entonces, cerradura. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, la operación de esas dos. ¿Cuál operación? La suma. La suma va a ser. ¿Cuáles son las operaciones que me dan aquí para poder sumar? Producto por un escalar. Ajá, el producto por un escalar bajo la operación convencional, o sea, la que sabemos manejar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cerradura X más Y, muchachos, va a ser igual a ¿qué? A la suma de X más Y. La misma suma normal. Pierde ¿por qué? Porque la suma convencional. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, esto es igual a tener ¿quién? X, que es el polinomio, a su 0 más a su 1X más a su 2, a su 2X a la 2 más a su 3X a la 3 más el polinomio de su 0 más de su 1X más de su 2X a la 2 más de su 3X a la 3. ¿Cierto? Esos son los dos. Eso es sustitución. Listo. ¿Cómo se suman polinomios, muchachos? Cuando ustedes tienen que sumar dos polinomios, ¿cómo lo hacen? Por los Términos semejantes. Listo, entonces, ¿cuáles son los términos semejantes en este caso? X2, X3. Empezamos aquí. El término independiente de acá con el término independiente de acá. Ese señor va a ser igual a ¿quién? A su 0 más. A su 0 más B sub 0. Más. Eso es lo que hacemos cuando estamos sumando. ¿Sí? Pero el factor común aquí en A sub 1, ¿quién? A sub 1 más B sub 1, X. Más. A sub 2, B sub 2. Más B sub 2, X2. X a la 2 más. A sub 3 más B3 por X a la 3. X a la 3. Y esto es suma de polinomios. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahí es suma de polinomios. Ok. Ahora, esta suma de estos dos números son ¿qué? Reales. ¿Sí? Por lo tanto, ellos dos me van a dar como resultado. Si son modos reales, ¿qué tengo como resultado? Un real. ¿Voy a llamar a ese real? Sí. Entonces se hace C sub 0 más ¿qué? CX. C1
por X más C2 por X2. X2 más C3 por X3. C3 por X a la 3. Y esto es suma de reales. ¿Sí? Suma de reales. Con C sub I igual a sub I más B sub I, independiente del conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Y este señor es quién? Esto es un polinomio, llamemos a esto, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo Z. ¿Sí? Entonces, no nos entremos en más reglas. Esto es un polinomio de grado 3. C sub 0 más C sub 1X más C sub 2, 3 o menor a 3. Pertenece a los polinomios de grado 3. Luego, X más Y pertenece a los polinomios de grado. Y se acabó la propiedad de la cerradura. Las 6 todas son 0. ¿Cómo? Si todas las 6 son 0, ¿qué pasa? ¿El polinomio qué? Para si todas las 6 son ceros, ¿cuánto me da ese polinomio, muchachos? 0. Polinomio número, una constante, sí. Una constante. 0 más 0 veces X más 0 veces Y más 0. Porque estoy diciendo que son los polinomios de grado, no 3, de grado menor o igual. ¿Sí? Y ese sería un grado de un polinomio de grado 0. ¿Cierto? Una constante. ¿Cómo es la gráfica de una constante? Felipe. Horizontal. Solamente que ese horizontal va a pasar por dónde? Por el origen. 0. ¿Sí? Pero ese es el polinomio 1. Listo, muchachos. Siguiente propiedad. Dale la siguiente propiedad a demostrar. Asociativa. Entonces, propiedad asociativa. ¿Listo? Sean X, Y, Z perteneciente a los polinomios de grado X. Con Z igual a C sub 0 más C sub 1X más C sub 2X a la 2 más C sub 3X a la X. Luego, X más Y más Z. ¿Sí? Va a ser igual a quién? La suma se definió como la suma convencional, ¿cierto? O sea que esto va a ser X más Y más Z. Suma convencional. ¿Sí? Entonces esto es igual a quién? X más Y, ¿cuánto nos da? Nos da este de aquí, ¿cierto? Pues daría todos los de 0. Sí, pero no voy a cogerlo acá. ¿Listo? Entonces me quedaría que esto es A sub 0 más B sub 0 por X más. No, porque el sub 0 me lleva Es constante, sí, ya tienes toda la razón, está bien, no. A sub 1 más B sub 1, es decir, ese X más A sub 2 más B sub 2, X al cuadrado más A sub 3 más B sub 3, X a la. ¿Cierto? Ese es mi polinomio. ¿Listo? Entonces, este señor va sumado con quién? Más C sub 0 más C sub 1X más C sub 2X a la 2 más C sub 3X a la 6. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es igual por suma convencional. Yo puedo agrupar este señor con este señor con este señor con este, y ahí estoy en el conjunto de los números reales. O sea que esto me queda aquí. A sub 0 más B sub 0 más C sub 0 más A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 por X más A sub 2 más B sub 2 más C sub 2 por X al cuadrado más A sub 3
más B sub 3 más C sub 3 por X a la 3. De hecho, si yo soy más rigurosa con esto, este señor va entre paréntesis, ¿sí? Esto va aquí entre paréntesis. Porque es el primer término más el término del segundo polinomio, ¿sí? Propiedad asociativa en el conjunto de los números reales. Esto es suma de polinomios. Aquí, propiedad asociativa, muchachos, en los reales. Entonces sería A sub 0 más B sub 0 más C sub 0, ¿sí? Más A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 por X más A sub 2 más B sub 2 más C sub 2 por X al cuadrado más A sub 3 más B sub 3 más C sub 3 por X a la. ¿Listo? Y esto es propiedad asociativa en qué conjunto. En los reales. ¿Bien? Ok. Entonces, esta señora puede poner igual. ¿Esto es igual a quién? Puedo separar ahora. Entonces, A sub 0 X más A sub 2X al cuadrado. B suma A. B sub 0 más B sub 0 más C sub 0 más B sub 1 más C sub 1 X más B sub 3 más C sub 3 X a la 3. ¿Listo? ¿Y este señor de aquí quién es? ¿Qué polinomio es este? X más, y esto no es otra cosa por definición que quién. Y más C. ¿Listo? Y esto es sustitución. Luego, por transitividad, ¿qué tenemos? La primera es igual a la última. ¿Quién es la primera? X más Y es igual a Z, me pone la Z. X más Y más Z. Era la otra con la bolita. Antes tengo que darle un paso aquí más. Si tiene razón. Esto es igual a quién? A X más Y más C. ¿Cierto? Esto es definición de suma. ¿Qué era la suma convención? Nada. ¿Sí? Entonces, sustituyendo se tiene. ¿Qué? X más Y más Z es igual a X más, y se acabó la demostración de la propiedad asociativa. ¿Cuánto tiempo le duró guardado? El celular. Pica ese aparato en la mano, muchachos. Entonces, ¿cuál otra propiedad sigue? Profe, ¿por qué en este caso podemos tomar la suma convencional igual a la... Porque me lo dijeron. El problema lo dice. El problema les dice cómo tenemos que sumar. ¿Sí? Ese es el problema que me dicen. En el ejemplo 2, muchachos, si ustedes van acá, miren la definición aquí, Jeffer, que es el mismo ejemplo 1 con el que empezamos, ¿cierto? Aquí me dicen, la suma es de esta manera, ¿sí? Me la tuvieron que dar aparte. Allá no me la escriben, ¿por qué? Porque es lo que siempre hemos hecho, ¿sí? Allá me dicen, la suma, ¿quién es la suma? La suma es la suma convencional.
Ah, bueno. Estamos en este. Acá. Me dicen que cuál es la operación suma. Bajo las operaciones sumas convencionales. ¿Sí? Aquí me lo dijeron, entonces yo ya sé que la suma con bolita es igual a la suma normal. ¿Listo? La suma con bolita es igual a la suma normal. ¿Cuál es la propiedad que sigue? Conmutativa. Háganla. Propiedad conmutativa. De la 3. X, Y perteneciente a los polinomios de grado 3. Entonces, recuerden que para la propiedad conmutativa nosotros lo que tenemos que probar es partir, ya son igualdades, ¿cierto? Ahí ya estamos trabajando con igualdades. Ya estamos trabajando con igualdad. Entonces, elijo un lado para llegar a dónde? Al otro. Elijo un lado para llegar al otro. Entonces aquí, X más Y es igual a X más Y, que esto es ¿quién? A sub 0 más a sub 1X más a sub 2X a la 2 más a sub 3X a la 3 sumado con B sub 0 B sub 1X más B sub 2X a la 2 más B sub 3X a la 3. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a, sumando a sub 0 más B sub 0 más a sub 1 más B sub 1, X más a sub 2 más B sub 2, X a la 2 más, entonces, a sub 3 más B sub 3, X a la 3. Por conmutatividad, ¿en qué conjunto? En los reales, ¿sí? Entonces esto, justificación, esto es sustitución, y esto es suma. Conmutatividad en el conjunto de los números reales, esto es B sub 0 más A sub 0, más B sub 1 más A sub 1, X, más B sub 2 más A sub 2, X a la 2, más A sub B sub 3 más A sub 3, X a la 3. Esto es conmutatividad en él. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿listo? Ahora sí, por suma, ¿qué podemos decir? Que esto es ¿qué? B sub 0 más B sub 1, X más B sub 2, X a la 2, más B sub 3, X a la 3, más A sub 0 más A sub 1X más A sub 2X a la 2 más A sub 3X a la 3. Esto es suma de vectores. ¿Listo? Y ahora sí, este es ¿quién? Y más X. Que es igual a Y más X. Por transitividad, entonces, se tiene que y vienen las interesantes. Estas son muy mecánicas. Las importantes, o sea, que nos sacan de lo común, son la del módulo y la del inverso, pero ya sabemos que estamos con la operación clásica, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, luego... X más Y
es igual a y más x. Propiedad 4, modulativa. ¿Cómo se prueba la propiedad modulativa? Tengo que garantizar que existe el cero, ¿cierto? Entonces, primero tomamos un elemento de aquí, sea x, que pertenece a quién, polinomios de grado 3, hallemos o perteneciente a los polinomios de grado 3, tal que x sumado con o me tiene que dar quién, para el módulo, Alex. el mismo x, ¿cierto? Sea o igual a o sub 1, ¿sí? Más o sub 0, más o sub 1x, más o sub 2x a la 2, más o sub 3x a la 3. ¿Qué no es nuestro ejercicio aquí? Hallar cuánto valen estos otros, ¿sí? Entonces, ¿a qué será igual x más o? Por definición de suma, es la suma convencional. O sea que esto es igual a ¿quién? A más o sub 0 más a sub 1 más o sub 1 x más a sub 2 más o sub 2 x a la 2 más a sub 3 más o sub 3 x a la 3. ¿Cierto? Y esta suma tiene que ser igual a ¿quién, muchachos? A x, ¿cierto? Y este señor es igual a x. ¿Y quién es x? A sub 0, a sub 1x más a sub 2x a la 2 más a sub 3x a la 3. Y esto es sustitución. Ahora sí, ¿cuándo dos polinomios son iguales? ¿Cuándo dos polinomios son iguales, muchachos? No, término a término son iguales. Dos polinomios. Entonces, por igualdad de polinomios, ¿qué tenemos? Tienen a sub 0 más o sub 0 es igual a sub 0. A sub 1 más o sub 1 es igual a sub 1. A sub 2 más o sub 2 es igual a sub 2. Y a sub 3 más o sub 3 es igual a sub 3. Desde aquí, ¿qué tenemos? ¿Quién es o sub 0? El término lineal con el término lineal. Perdón, el término independiente con el independiente. El lineal con el lineal. El cuadrático con el cuadrático. Y el cúbico con el cúbico. ¿Sí? Sí, claro que sí, mira. A su 0 con a su 0, a su 1, 2 y 3. Mire que no están combinados ceros y unos. Entonces, ¿mi objetivo quién es? Recuerden que nuestro objetivo son los O, ¿cierto? Eso es nuestro objetivo. ¿Cuánto vale O en esta expresión? ¿Y por qué es sobre? A su 0 menos el mismo. Ajá, entonces, ¿o su 0 quién es? A su 0 menos a su 0, o sea que es igual a. Y eso siempre existe sin importar quién sea A. ¿Cuánto vale O su 1? A su 1 menos a su 1. La resta siempre existe, muchachos. O su 2 es igual a su 2 menos a su 2 igual a 0. ¿Y quién es el polinomio en este caso? El módulo. ¿Luego? O es igual a ¿quién? A 0 más 0 veces x más 0 veces x a la 2 más 0 veces x a la 3. Que esto no es otra cosa que 0. ¿Cierto? Módulo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ok, se cumple la propiedad modulativa. Ya tenemos que se cumple sí, sí, sí.
Vámonos para la quinta, que fue la que nos dio problemas ahora. Propiedad del inverso. Cinco, propiedad del inverso. Inverso aditivo. Bien. Ok, entonces para hallar la propiedad del inverso tengo que garantizar la existencia de un vector que sumado con un vector cualquiera me dé el vector nulo que encontramos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es sea x que pertenece a quién, a los polinomios de grado 3. ¿Y qué tenemos que hacer? Hallemos si existe menos x que pertenezca a los polinomios de grado. Esto es lo que tenemos que resolver. O sea que así como encontramos aquí el vector nulo, vamos a ver si allá encontramos el vector inverso. Sea menos x igual a ¿quién? Vamos a tomar como en este caso aquí, o su 0 más, no sé, terrible. Chiquille, pongámosle aquí que como tenemos a más bx más c x a la 2 más dx a la 3. Nuestro objetivo es encontrar a, b, c y d. ¿Listo? Tal que ¿qué tiene que cumplir? Tal que x más menos x sea igual a ¿quién? Al vector nulo. ¿Cuál vector nulo? El vector nulo que encontramos acá. Con el vector nulo que encontramos es igual al polinomio 0. ¿Listo? Ok, entonces empecemos. X más menos x. X más x normal. Y esto es igual a x, que sería a su 0 más a su 1x más a su 2x a la 2 más a su 3x a la 3 sumado con a más dx más cx a la 2 más dx a la 3. ¿Listo? Y este señor tiene que ser igual a el vector 1. Más dx a la 3 y esto es igual al vector. El vector nulo es 0. Y esto es sustitución. ¿Listo? Entonces ahora sí, sumando que tenemos a su 0 más a su 1 más ¿quién? X. B por X más A sub 2 C más más C. C, X3. X X2 a la 2 más más A sub 3 D. a su 3 3 más más D. D, X X a a la la 3 y es igual a 0. C. Y la razón de este paso es, la primera es sustitución, la segunda es suma. ¿Listo? Ok, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo dos polinomios que son iguales. ¿Cuál es el paso a seguir? Es que a todo ese vector lo llamé así. ¿Sí? Este es el nombre. ¿Sí? Viene con el menos incluido. ¿Listo? Entonces, ¿qué paso puedo hacer aquí? Tengo que un vector es igual a este señor. Voy a quitarle estas flechitas para que. Listo. ¿Cuándo dos polinomios son iguales, muchachos? Entonces, a su 0 más a es igual a ¿quién? A 0. Entonces, a su 0 más a es igual a 0. A su 1 más b, a su 2 más c, y a su 3 más c, más d decía. Esto es, igualando polinomios se tiene.
2 puntos. Y aquí se sigue que cuánto vale A. A su Menos A su 0. Y aquí se sigue que cuánto vale B. menos a su 1, Menos A su 1. Ya Menos se A ve su reflejado, ¿ves? menos a su 2, C es igual a menos A su 2. Y D es igual a menos menos a su 3. A su 3. Luego, existe A, existe B, existe C y existen D. Sí, si existen ellos, existen inversos. Luego, existen menos X, que es igual a ¿qué? Menos A sub 0 más menos A sub 1 X más menos A sub 2 X a la 2 más menos A sub 3 X a la 3 tal que qué. Tal que menos X o aquí X más menos X, ¿cuánto nos da? Si sumo X más menos X, ¿me da cuánto? El vector nulo. ¿Cuándo tomas estos valores? Entonces se cumple la propiedad del inverso. ¿Sí? Y nos faltan las 5 propiedades del producto por un escalar. Les quedan como tarea. La 1, ¿qué tendríamos que hacer? Hagamos la 1, que es la de la cerrada. Escalar por el elemento está contenido. Entonces, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir acá? Sea X, no, en este caso, ¿quién es su E? ¿Cuál conjunto es para nosotros en este ejemplo? P3. Ese es nuestro ejemplo, nuestro conjunto V, allá. Entonces, sea X que pertenece a P3 y alfa pertenece al conjunto de los números reales. ¿Qué tienen que hacer? ¿A qué es igual alfa por X? Alfa X. O sea que esto es igual a alfa por ¿quién? ¿Quién es X, muchachos? A su 0 más a su 1X más a su 2X a la 2 más a su 3X a la 3. ¿Qué puedo hacer aquí? Distributiva. ¿Cómo me quedaría? A sub 0 alfa. Alfa por a su 0 o a su 0 alfa, no hay problema. Más alfa por A su X más alfa por a su 2x a la 2 más alfa a su 3x a la 3. Listo, eso es un polinomio. ¿De grado menor o igual que 3? Sí, entonces alfa por X pertenece a este señor, lo puedo llamar C sub 0, C sub 1, si quieren, o si no, pueden decir aquí que este señor pertenece a qué conjunto. A P3 y se acabó. Hay que justificar los pasos que no lo hice, listo. Entonces ustedes por favor continúan con estas demostraciones, con todas. Ahí no hay que generar ninguno. Como hicimos con el inverso o el módulo, no. En este caso no hay que hacer. Sencillamente se. Primero estamos a 20. Violeta, Laura Bedoya, Santiago Cabo, Kevin Alexis, Melissa Díaz, Luis Ángel Durán, Fabián Escobar, Keiner José, Sara Franco, Emanuel Gallego, Andrés Felipe Henao, Juliana Herrera, Janet James, Emily James, Andrés Felipe Jaramillo Paredes, Melissa López, Freddy Jesús, Emanuel Muñoz, Paula Andrea Muñoz, Carlos Emanuel Osorio, Julián David Osorio, Yacine Steven Palacios, Jefe Andrés,
Aquino, Juan Pablo Presente. Ramírez. Juan Pablo. Diego Fernández presente. Ah, ya, me excusa. Juan Felipe Ruiz, atrás. Sebastián Lucy, Juan Pablo Zagarrera no existe y María Camila Vela Blanco. Muchachos, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Luego, profe, gracias. Por favor, háganle a esta tarea estos 5 puntitos para que vamos despegando con esto, ¿listo? Y ya en la plataforma encuentran ejercicios, más ejercicios de espacios de estudio. Hasta luego. Gracias. Un gusto, que estén bien. Los exámenes no los he calificado. No he tenido tiempo, muchachos. Literal he estado colapsado.